Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables y continuamos con el torneo de los institutos. Esta vez se va a ir incrementando mucho más la dificultad del torneo. Los equipos son realmente muy altos. Me gustaría mucho que comenten que los que estuvieron jugando durante mucho tiempo como yo, ¿no? Este juego, para ver si realmente tengo un poco de razón en lo que voy comentando. El equipo de los hermanos Corioto, el equipo Akita, la verdad que toda la vida cuando yo lo he enfrentado es un equipo de muy alto nivel. Los hermanos Corioto tienen mucho la pelota, van distribuyendo. Ahora la tiene Kazuo. Ellos tienen los toques combinados, tienen el huracán en el cielo, el tiro doble, la verdad que son muy completos. Y también los jugadores que lo van acompañando en su equipo tienen el nivel bastante alto. Ahí salta Anita y casi captura, pero no pudo recuperar la pelota en 27 minutos 20 del primer tiempo. Va recuperando la pelota uno de nuestros jugadores. Ahora va Kazuo. Masao. Kazuo va contra Bruce y Masao. Kazuo gana y nos queda gracias a que hizo el rebote en un sector donde no había jugadores de ellos. Vamos saliendo con Johnny ahora, estamos en la mitad de la cancha, vamos avanzando, estamos esperando que llegue nuestro jugador. Ahí está Izawa, le hacemos un pase y acá hay que tener mucho cuidado con eso. Estaba muy cerca la pelota de nuestro jugador Izawa, pero es como que, no sé, como que lo agarramos medio como desprevenido, ¿no? Y le cuesta mucho llegar a la pelota, la podíamos haber perdido. Esto hay que jugarlo muy concentrado, porque el mínimo error, ahí salta el jugador, el defensa que nos adivinó las intenciones, pero como hicimos una pared, no pudo capturar el balón. Ahora le hacemos un pase a nuestro jugador número 7, Nita. Mira, acá le podemos pegar, vamos a probar un tiro de cabeza. Nita tiene un gran poder de tiro de cabeza, pero el portero la atajó muy fácil, ahí nos arriesgamos. En muchas ocasiones Nita puede anotar de tiro de cabeza también. No tiene el nivel tan alto como lo tiene Misaki ni Tsubasa. Ahí vamos haciendo este movimiento que también lo vamos a hacer mucho contra los equipos potentes, que es ir haciendo pausas y sinceramente no te van marcando los defensas. Ahí pasa la pelota y esta vez tuvimos mucha suerte, mucha efectividad Anita. Anotamos el 1-0 en 20 minutos 40 del primer tiempo. Esta vez nos salió bien la jugada. Acuérdense que en el partido anterior con el equipo de Shito y Sano, el portero nos adivinó los dos tiros del halcón, atajó muy sólido. Esta vez los hermanos Coriotos ahora van atacando, están haciendo los toques combinados que realmente tienen el nivel muy alto acá de pase y de disparo. Y Saltatón logra tocar pero no puede cortar esa jugada. Y ahora los hermanos Coriotos reciben una pelota, un tiro doble, ahora ejecutan. Nos lanzamos con Alf y ahora el defensa logra parar el tiro, no dejó que entre. Y esa fue una de las explicaciones que había tenido en los partidos anteriores cuando estamos manejando al San Pablo, que hay equipos que no tienen el tiro muy potente, entonces tiene la chance el equipo, en este caso el Nakatsu, de poder salvar el balón antes que entre, ¿no?, a nuestra portería. Ahora vamos avanzando con Izawa en 16 minutos. Ahí está esperando también. Vamos a tratar de jugar tranquilos. Vamos a hacer un pase para Urabe. Ahora modificamos a nuestro capitán. Necesitamos que esté un poquito más retrasado para intentar interceptar los pases que le vayan haciendo a los hermanos Corioto, ¿no? Ahí
Jack hace errar la pelota, lo engaña a un jugador, pero le queda el rebote a ellos. Ahí Nita trata de recuperar la pelota, le queda el rebote al número 2. Vamos a ir otra vez con Nita a marcarlo. Esta vez pierde y le queda a Kazuo Korioto. Rebotó la pelota, podía haber quedado en nuestro poder, pero van saliendo sólidamente ahora el equipo Akita. Va llevando Kazuo el balón. Intentamos marcarlo con nuestro jugador, pero no podemos. Acá cuando se hacen los toques combinados, no importa que los hermanos estén muy lejos el uno del otro. Igual en este juego y en todos los juegos Capitán Tsubasa, los toques combinados se pueden realizar de cualquier lugar de la cancha. Ahora la va llevando Masao, el número 9. Kazuo está en el área y nuevamente hacen los toques combinados. Es un recurso muy efectivo para ello. Llega muy rápido a la portería. Ahí recibe la pelota balón alto y ahora van a ejecutar el huracán en el cielo. Ahí cabecea Masao un potente disparo. Nos lanzamos con Alf con el puño, pega en el palo. Ahí remata Kazuo. Estaba muy cerca de la jugada. Así que bueno, nos iguala el partido en 11 minutos 40. Estamos empatando, ahora la va llevando Nita. Vamos a ir haciendo un pase para atrás a nuestro jugador Tom Misaki, que lo tenemos de 5. Estamos haciendo la misma estrategia que utilizamos con el San Pablo, de ponerlo a nuestro capitán de número 5. Pero en muchas ocasiones nuestro defensa, aunque sea el capitán, queda muy retrasado, es como que va muy de punta a veces. Entonces los hermanos Korioto pudieron hacer ese ataque muy letal para igualarnos. Ahora Tom va entrando al área de la Akita. Vamos a hacer una pared. En 7 minutos 40 del primer tiempo, Misaki recibe el balón sin marca. Bajamos la pelota. Vamos contra el portero. Y ahora lo quisimos regatear, nos desvía la pelota, le queda a Nita. Y ahora está el arco vacío, pero hay mucha cantidad de jugadores ahí. Parece a simple vista de que si le pegamos no va a saltar nadie, pero en este juego hay muchas veces que los jugadores salen de la nada, ¿no? Ahí disparamos con Johnny, pegan el palo y ahí Tom corrige el gravísimo error para mi gusto de Johnny. Eso la verdad que nos juega muy en contra, ¿no? Vamos a hacer un cambio. No nos está resultando nuestra táctica ahí con Misaki en la defensa. Vamos a ponerlo nuevamente número 10, a ver si tenemos mejores posibilidades de interceptar los pases que hagan estos pibes antes que les llegue a los hermanos Korioto. De remata el número 8, un tiro potente. Nos lanzamos con el puño con Alf, ataja pero le cuesta mucho y la tira el tiro de esquina. Y acá tenemos que hacer las jugadas preparadas para tenemos que ser muy optimistas, ¿no? de que le vamos a sacar la pelota. Vamos a poner a los jugadores de mejor nivel de nuestro equipo para que marquen a los dos hermanos Tachibana, porque tienen un gran poder de disparo, y eso que en este juego no cuentan con la ayuda muy sólida de Shito, ¿no? Como los campeones 2 por el momento, de que lo apoyen, porque ese tiro doble es muy peligroso. Ahí va Masao contra 4 jugadores, contra Bruce, contra Jack, contra Johnny y Morixaki. Van a ejecutar el huracán en el cielo en 2 minutos clavados del primer tiempo. Ahí salta Bruce, lo dejamos a Jack y a Johnny abajo para que agarren el rebote. Le queda Taki, recibe la marca del número 6. Vamos a arriesgarnos a ver si le podemos ganar. Ahí salta el número 6, nos desvía la pelota y perdemos. Ahora le queda el número 10, que le pega al arco. Ahí salta Jack, toca pero no puede desviar la pelota. Nos lanzamos con Alf y vuelve a atajar con mucha dificultad. Le queda el rebote al hermano Korioto.
y ahora sin perder el tiempo rematan un tiro doble potente en 0 minutos 40 del primer tiempo. Nos vamos a lanzar con la mano, se lanza el portero, no llega, y en 0:40 del primer tiempo ya quedaba poco tiempo para que termine el primer tiempo y nos empatan 2-2. Quizás tenemos tiempo todavía de poder anotar un gol, estamos muy lejos de su portería, pero bueno, vamos a intentar. Como le fui remarcando en los partidos anteriores, el árbitro en muchas ocasiones, cuando hay mucho tiro de libre, mucha falta, deja que siga bastante el juego. Esta vez lo cortó rápido porque la verdad que se están metiendo muy prolijo los rivales y nuestro equipo también para no generar faltas. Ahora Taki va tocando la pelota para nuestro jugador Kishida, que es, creo que este era Jacobo también en el latino. Ahí va tocando para nuestro jugador el balón. Vamos a ir haciendo varios pases para intentar engañar a los jugadores de la Kita. A Izawa le hace un pase a Nita. Nita va avanzando con el balón. Y acá no tenemos la chance de generar, de hacer el disparo de Nita tan libremente como hacíamos el de Tsubasa, que también desviamos la pelota, la sacábamos en nuestro área con el tiro de Dry Shot, y en muchos casos tuvo una buena efectividad, mientras que Misaki remata una potente chilena. Ahí salta el número 3 para impedir que avance, la toca, le saca un poco de potencia, el otro pibe no puede, y ahí anotamos el 3-2 en 25 minutos 10 del segundo tiempo. La verdad que este partido también está siendo muy movido, no nos está resultando las estrategias para ir parando al equipo Akita. La verdad que los hermanos Corioto están jugando muy bien. Vamos a hacer unos cambios tácticos a ver si logramos doblegar sus jugadas, porque la verdad que hasta ahora estamos como es parecido al juego que estamos haciendo contra el equipo de Víctor y Rigo, de anotar nosotros, anotan ellos. Las veces que pudimos recuperar la pelota en este partido, siempre hay jugadores que nos marcan. Ahora está Nita marcando al hermano Corioto, no lo vamos a hacer que vaya a marcarlo. Ahí Izawa le hace una falta, va sacando el jugador Kazuo. Kazuo le va pasando la pelota al número 10. El 10 va avanzando, hace un pase, ahí salta Ishizaki que recupera la pelota muy bien, nuestro jugador Ishizaki. Ahora tenemos que asegurar la pelota para nuestro capitán Misaki. Misaki va pasando la mitad de la cancha. Tenemos que aprovechar ese error que cometieron los jugadores de la Kita. Ahí Tom va haciendo una pared con el jugador Johnny, le queda en el aire, no tiene marca. Por suerte cuando no recibe marca podemos hacer pases y podemos bajarla. Vamos a intentar otra vez regatear al arquero. Esta vez ese pibe no me vas a pasar como en las oportunidades anteriores, y va sacando, pero bueno, hay que arriesgarse en este partido. Va llevando Kazuo la pelota, están teniendo bastante participación los hermanos Corioto. En este partido están muy agresivos. Ahí va regateando Kazuo. Nuestro jugador Ishizaki queda muy lejos. Y los hermanos Corioto, en vez de rematar de afuera del área, ellos no tienen super tiro al ras del piso, pero están aprovechando mucho el huracán en el cielo y el tiro doble. Ahí nos regatea Kazuo, dice: mira Misaki, así se regatea el portero. Pero ahí está Jack, que logra tirar la pelota fuera de la cancha. Ahora hay tiro de esquina para el equipo de los hermanos Corioto de la Kita. Y vamos a aprovechar siempre cuando tengamos rivales de alto nivel como los hermanos Corioto, de ponerle marca
hay veces que, bueno, yo les voy a ir diciendo que contra estos rivales, cuando marcamos muchos jugadores en el aire, hay muchas probabilidades que le generemos algún penal. Ahí van los hermanos Corioto y bueno, ahí pasó lo que mencioné hace un instante, penal para el Akita. Vamos a ver si con Alf podemos atajar, si se puede volver la estrella. No, en este caso se tiró para el otro lado, pero pegó en el palo y le quedó el rebote a Jack. La verdad que tuvimos mucha fortuna en ese penal. No pasó como con el Nakatsu, ¿no? Que con el Nakatsu no pudimos anotar los goles tampoco. La verdad que no tuvieron muy alta efectividad el equipo. Y ahora estamos bastante rodeados por los jugadores del Akita. Vamos pasando el balón al número 3, pero recibimos la marca de Kazuo. El número 3 le gana. Masao, cuando te marca el número 9, él siempre hace el huracán en el cielo, de barrida o de intersección, de todo, ¿no? Es imposible pasarlo, casi menos con los jugadores como en este caso Taki, pero Kazuo no te hace la super barrida ni la super intersección ni bloqueo. Recibimos el balón con Misaki, ahí va contra el número 4, le gana en 7 minutos clavado el segundo tiempo, hacemos una chilena, se lanza el portero, no llega y en 4 minutos, estamos 4-2 en 7 minutos clavados del segundo tiempo. Misaki tuvo hasta ahora un buen rendimiento en el torneo de los institutos, igual es el segundo partido, pero es un éxito que le estemos sacando ventaja al equipo Akita. Ahí va el hermano Corioto Kazuo, lo va regateando al capitán del Nakatsu. Como ellos estaban haciendo mucho los toques combinados, pensé, ¿no? que le iba a hacer los toques combinados y quería ver si le podemos interceptar los pases, pero nos regatea el capitán y ahora sí lo hace. Y ahora otra vez recibe el balón alto. Ahí se va apoyando los hermanos Corioto con el huracán, saltan contra Bruce, cabecea Kazuo un potente disparo, pegan el palo y ahora se invirtieron los roles. Hoy remató Kazuo, ahora remató Masao y en 5 minutos clavado el segundo tiempo. Estamos con el culo en la mano, hablando mal y pronto. La verdad que nuestro capitán Misaki está bastante bajo de estamina, está muy cansado por todas las jugadas que va generando para nuestro equipo. Vamos a retarlos ahí a los hermanos Corioto. Ojalá que no pase lo que pasó en la final contra el equipo Flamengo, ¿no? De que ahí casi nos roban porque hicimos un pase y había picado el delantero del Flamengo. Por suerte el árbitro se apiadó de nuestro equipo San Pablo y lo había terminado al partido. Ahí vamos rotando la pelota, estamos en ventaja 4-3. Vamos a ver si le podemos hacer llegar la pelota a nuestro jugador Nita. Ahí Nita recibe la pelota en 0.50 del segundo tiempo. Se va intentando hacerse lugar. Vamos a ir avanzando con esta táctica y ahora que tenemos un poco más de espacio, hacemos el tiro del halcón en el tiempo cumplido. Ahí salta el número 4, la toca pero no puede detener, toma el efecto. Y por suerte Nita estuvo muy afilado en este partido y nos ponemos arriba 5-3 contra el equipo de los hermanos Corioto, que la verdad fue un partido muy complicado, muy difícil, muy buen rendimiento tuvieron los hermanos Corioto, estuvieron muy agresivos como generalmente están cuando yo me he enfrentado a ellos. Nunca te hacen las cosas fáciles, de ahí mientras tanto van tocando. Ahí la tiene Kazuo, hace un pase, salta Izawa, le desvía el balón, recuperamos, ahora la tiene nuestro defensa. Hay que decir la verdad, tuvimos bastante efectividad de recuperación y ahora Nita dice
Lo vi a Tsubasa en la televisión haciendo esto, así que ahora lo hago yo. Le pega de cerca de nuestra área, toma el efecto, pero esta vez el portero ataja la pelota, le queda el rebote al número 5. Y bueno, gente, espero que les esté gustando el torneo de los institutos contra el equipo de los hermanos Coriotos. La verdad que el Nakatsu en estos 2 primeros partidos tuvo un gran desempeño. Ahí termina el partido. Hemos ganado 5-3. Comenten, activen la campanita, compartan. Ahí Misaki fue felicitado, subió un poco el nivel. Y bueno, gente, sin más, nos vemos en el próximo partido. Espero que estén muy bien, que se cuiden. Chau, chau, hasta luego.